Hoy en Venezuela, según el gobierno bolivariano, comienza un censo biométrico de quienes perdieron sus hogares. Cifras fehacientes de los damnificados por los terremotos son indispensables para el plan de reconstrucción que movilizará ayuda internacional a través de la ONU. Vamos en breve por más detalles de esta y otras noticias del día. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Lo sacamos. Un último balance oficial del doble terremoto en Venezuela eleva la cifra de muertos a más de 4.300 personas. El reporte del gobierno chavista reconoce más de 300 cuerpos sin identificar y evita dar una cifra de desaparecidos. Y gracias a un viento débil, el fuego comienza a ceder en una localidad de Almería, España. El balance de víctimas habla de 12 fallecidos, 8 heridos y 23 desaparecidos. Tenemos la historia. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el inicio de un censo biométrico con las miles de personas que se quedaron sin hogar por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela. El gobierno estima en 25.000 el número de viviendas que serán necesarias para dar cobijo a las personas que se quedaron en la calle. Actualmente unas 19.000 personas viven en campamentos en los que voluntarios venezolanos y extranjeros brindan atención médica y reparten alimentos. Delcy Rodríguez dijo que ha creado un fondo para apoyar a juntas de vecinos en las reparaciones de sus edificios. Los muertos ascienden a más de 4.300 según los últimos datos oficiales. Y es un tramo decisivo para la toma de decisiones en el manejo de esta enorme catástrofe en Venezuela. Y hay muchos anuncios que comentamos a continuación con Elizabeth Hostos, periodista en Caracas. Elizabeth, muy bienvenida. ¿Qué dicen los planes anunciados por el gobierno chavista y lo que más preocupa a las decenas de miles de afectados, los plazos? Sí, Jenny, buenas tardes para ti, buenas noches. En este caso, el gobierno bolivariano ha anunciado algunos planes, pero no ha sido tan específico como se esperaba. El venezolano en sí espera que no se repitan errores del pasado, por cuanto no estamos para improvisar, sino para construir. Recordemos, Jenny, que en el año 1999, en La Guaira, conocida como Estado Vargas, para aquel entonces hubo un deslave que destruyó a ese estado costero. En esa ocasión, el mandatario de turno, Hugo Chávez, anunció la creación de la gran misión Vivienda Venezuela con la edificación de cientos de miles de viviendas para los damnificados. En aquella ocasión participaron técnicos y empresas de países amigos y aliados políticos de Hugo Chávez: Rusia, China, Bielorrusia, Turquía, Vietnam, entre otros. Y el sector privado venezolano, incluso gubernamental venezolano, fue excluido de la construcción de estas viviendas. Ahora, en el año 2026, Jenny, que se habla de reconstrucción, se espera que participen venezolanos en este proceso. De hecho, las universidades venezolanas, las privadas y las públicas, han ideado una plataforma colaborativa con la incorporación de técnicos, empresarios y otro tipo de profesionales que tienen que ver con la construcción para hacer planes concretos y factibles de desarrollo de levantamiento de estructuras en Venezuela. De hecho, voceros de esta plataforma se reunieron con la ministra de Vivienda del régimen bolivariano, herederos del chavismo, y esperan también una junta de trabajo intensiva con Jacqueline Farías, la presidenta de la misión Vivienda Venezuela y la misión Reconstrucción Venezuela, en este caso el ente responsable de las edificaciones, fundamentalmente en La Guaira, en donde hubo devastación. Así que se espera inclusión, no exclusión y beneficio para todos los venezolanos afectados por fenómenos de la naturaleza. Jenny. Elizabeth Hostos, muchas gracias. En Caracas. A ti, gracias. Claro, y Venezuela va a necesitar un muy cuidadoso plan para su restauración económica. El doble terremoto agravó dramáticamente la situación de un país en profunda crisis económica y financiera. La ONU cifra en hasta 37.000 millones de dólares las pérdidas materiales por los sismos. Se perdieron infraestructuras críticas y también negocios y emprendedores que empleaban a personas y brindaban servicios. La zona cero, el estado de La Guaira. Luis Baena muestra lo único que queda de su empresa de iluminación LED. El doble terremoto que sacudió Venezuela no solo cobró vidas y edificaciones, también está golpeando la economía e impide que los sobrevivientes de la catástrofe se puedan ganar la vida.
Su negocio, como muchos otros, fue saqueado. Luego un incendio terminó de convertir en cenizas más de 11 años de trabajo. Y a las 7 de la mañana del día siguiente fuimos informados que estábamos siendo saqueados nuestra empresa, nuestro galpón, nuestro almacén, nuestro sustento de muchas familias. De esta empresa dependen aproximadamente 60 o 70 familias. No solo los empresarios sufren las consecuencias. En un popular balneario, Faisuris Álvarez enfrenta una situación desesperada. Es vendedora de pescado, pero la frenética actividad típica de las playas guaireñas se detuvo de golpe con el desastre que deja ya más de 4.300 muertos. En lugar de familias surfistas y turistas, en La Guaira ahora todo es escombros e improvisados albergues para personas sin viviendas. Porque uno puede tener sus recursos guardados, pero va a llegar el momento que se agote. ¿De qué vamos a vivir? ¿De dónde vamos? Por lo menos el gobierno da bolsas de comida. Que si traen harina, que si traen arroz, que si traen pasta, pero eso no es nada más lo necesario para un ser humano. Por lo menos yo no tengo hijos, pero ya que tienen sus hijos, ¿cómo van a hacer para comer? La Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres estima pérdidas cercanas a 37.000 millones de dólares solo en daños materiales. La incertidumbre económica se cierne sobre este estado, que casi fue borrado del mapa por un deslave en 1999 y que nunca terminó de recuperarse. Y de Venezuela a Cuba, porque cuando se cumplen 5 años de las protestas masivas del 11 de julio del año 2021 contra la escasez y la falta de libertad, muchos cubanos siguen encarcelados y otros obligados al exilio. Actualmente la isla está sumida en una crisis derivada de décadas de mala gestión y bloqueo estadounidense. Cuba sufrió este viernes otro apagón generalizado, el segundo de los últimos 5 días en la isla. Las reservas de petróleo se han agotado, la infraestructura del país está seriamente dañada y el turismo ha desaparecido prácticamente por completo. Bueno, son 5 años de las masivas protestas en Cuba y muy poco o nada ha cambiado. Tenemos con nosotros a quien ven al autor, periodista, además experto en política cubana, mi colega Amir Valle. Muy bienvenido, Amir. Partamos por lo que no ha cambiado en Cuba, la represión a la disidencia, también la grave destrucción económica en datos de organizaciones como el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. En tu opinión, Amir, y con este nuevo apagón incluido, ¿cuán grave es la situación hoy? Es muy grave, Jenny, y sobre todo es grave por las cosas que sí han cambiado. La Cuba de 2021 no es la Cuba de ahora. El gobierno está aislado totalmente dentro de América Latina. Mucha gente dice que no, porque la votación ahora mismo en Naciones Unidas contra el bloqueo, el único país que se abstuvo fue Argentina, pero la mayoría de los gobiernos latinoamericanos sí reconocen que Cuba tiene un gobierno incapaz, un gobierno que no puede darle solución a sus problemas más allá del bloqueo y que la población cubana necesita realmente un cambio. Otra de las cosas que sí han cambiado es que ahora mismo la Comisión de Economía para América Latina y el Caribe, CEPAL, acaba de determinar que Cuba es el país más pobre de América Latina y el de peor desarrollo económico en América Latina. Es decir, ya no estamos hablando de elucubraciones, sino de datos totalmente físicos. Y como se vio en el reportaje, el otro gran cambio es que la población reconoce que el gobierno no le va a dar una solución a su vida y lamentablemente está esperando una solución que venga de afuera, que incluye, también hay que decirlo, lamentablemente una intervención de Estados Unidos directa en el país. Y en lo poco que ha cambiado, utilizando la analogía que ofrecía más temprano, hablemos de la relación entre el gobierno cubano y el de Estados Unidos. ¿Se está negociando Díaz-Canel con Donald Trump? Deben estar negociando porque si no, Marco Rubio no dijera que el gobierno cubano, como lo acaba de decir hoy, por ejemplo, que el gobierno cubano se niega a hacer las reformas que tiene que hacer. Si Marco Rubio no tuviera unas conversaciones, yo no diría negociaciones, sino conversaciones, no diría directamente ese tipo de opiniones y estuviera diciéndolo, como lo acaba de decir también, que Cuba tiene que hacer cambios reales, esos cambios que lamentablemente ni siquiera Estados Unidos está presionando del modo en el que
supuestamente debe hacerlo. Las negociaciones que se están dando en los últimos tiempos, lo hemos visto, son con personas que no tienen ni siquiera dentro del país el reconocimiento como para convertirse en un interlocutor serio para esa Cuba que supuestamente debe venir después de cualquier tipo de reformas que se haga. Y con un Estados Unidos decidido a hacer un cambio o forzar un cambio en Cuba, por lo menos como lo ha dicho el propio Donald Trump, y con la crisis estructural que estamos viendo desde hace décadas en Cuba, ¿cuál es la perspectiva en tu opinión? Mira, la perspectiva es bastante triste porque por un lado está el gobierno está atrincherado ideológicamente por encima del dolor del pueblo. No le está importando ni siquiera la cantidad de cacerolazos, las críticas en redes sociales y todas las manifestaciones de descontento hacia su gestión. Y por otro lado están haciendo algo muy triste, que es enviar a todas las personas que apoyan a la Revolución Cubana a una campaña internacional para tratar de victimizar a Cuba. Cuba es hoy, según la narrativa del régimen, la víctima de Estados Unidos y no de la ineficacia durante décadas del gobierno. Lamentablemente lo que vemos, Jenny, es que el pueblo cubano va a seguir sufriendo durante un tiempo y hay que esperar a ver si realmente Estados Unidos hace una presión. Estados Unidos, la Unión Europea y las instituciones internacionales hace una lectura de ese reclamo que están haciendo los cubanos de que la ayuda venga, aunque sea desde fuera. Amir Valle, como siempre, un gusto hablar contigo. Muchas gracias. Y el nuevo líder supremo de Irán, Mostafa Khamenei, prometió vengar la muerte de su padre, Ali Khamenei, muerto de los ataques de Estados Unidos e Israel al inicio de la guerra contra el régimen islámico de Irán en febrero pasado. Su mensaje llega tras varios días de ceremonias fúnebres por Ali Khamenei, que divide al pueblo iraní, a quien recuerdan las peores masacres contra decenas de miles de civiles en el estallido antigubernamental de enero de este año. Y cientos de bomberos siguen luchando contra uno de los incendios forestales más mortíferos de España en décadas. El fuego que azota el sur de Andalucía ha dejado al menos 12 muertos y decenas de desaparecidos. Las llamas han arrasado casi 66 kilómetros cuadrados de bosques y de tierras de cultivo. Varias olas de calor han elevado las temperaturas por encima de los 40 grados centígrados en el sur de Europa este verano, creando las condiciones ideales para los incendios forestales. Los bomberos empiezan a controlar el avance del incendio. Las condiciones meteorológicas mejoraron y ahora los brigadistas pueden combatir directamente el fuego. Según las autoridades, todas las víctimas mortales, salvo una, son extranjeros. Muchas de las víctimas perdieron la vida tras ignorar la orden de permanecer en sus viviendas. Muchos murieron cuando intentaban huir a pie tras abandonar sus vehículos. El incendio comenzó esta semana en una de las zonas más turísticas de la provincia de Almería, donde residen muchos extranjeros. Esta pareja británica miraba televisión en su finca cuando comenzaron a sonar las alarmas. Jeffrey explica que escaparon en autos diferentes. En medio del caos, acabaron separándose y perdieron el contacto. Supuse que ella ya se había ido. Seguí conduciendo por los pinos. Conducía literalmente entre las llamas y solo pensaba una cosa: no puedo parar, tengo que seguir. Fue una sensación irreal. Y de repente salí del fuego. Había un sol radiante como si no hubiera pasado nada. Era todo completamente surrealista. Una hipótesis de las autoridades apunta a que la caída de un poste eléctrico pudo desencadenar el incendio tras semanas de temperaturas extremas. Los científicos advierten de que el cambio climático provocado por los humanos está haciendo que fenómenos meteorológicos extremos como este sean cada vez más frecuentes e intensos. Y al finalizar, el Mundial de Fútbol deja huellas y también la fiebre Haaland, que llegó a Perú porque cientos de familias han bautizado a sus hijos con el nombre del famoso futbolista noruego Erling Haaland. Y según el Registro Nacional de Identificación Peruanos, 468 recién nacidos fueron inscritos con el apellido Haaland, mientras que otros 91 recibieron el nombre completo. La mayoría de las inscripciones se realizaron en las semanas posteriores al inicio del Mundial y especialmente después de que Noruega se clasificara por primera vez y con 2 goles de Haaland en la historia a los cuartos de final.
Noruega, la selección de Haaland, que a esta hora empata, por cierto, a 1 ante Inglaterra en esos cuartos de final del Mundial. Soy Jenny Pérez, ha sido un gusto acompañarlos y hasta pronto.